Amada iglesia, bienvenidos a un estudio bíblico más de Hebreos capítulo 9, versículos del 23 en adelante. Vamos a continuar con las enseñanzas de este capítulo, en el cual se nos recalca que todas las bendiciones que nosotros hasta el día de hoy tenemos y tendremos cuando Cristo venga son gracias a su muerte. Acuérdese que usted y yo somos salvos por la muerte de Cristo, que por la muerte de Cristo hemos sido beneficiados todos. No ha sido, hermano, el hombre, no somos nosotros, no son nuestros méritos los que nos acercan a Dios. Es su muerte la que hoy nos permite orar y saber que somos escuchados por un Dios tan santo como nuestro Dios. Ese Dios santo no puede tener relación con el pecado. ¿Y el pecado a dónde se generaba? En nosotros. ¿Quiénes son los pecadores? Nosotros. Entonces, ¿cómo es que usted y yo, siendo pecadores, podemos ser escuchados por Dios? Por eso, la muerte de Cristo no es otra cosa que la muerte de Cristo. Pero ahora el capítulo 9 nos va a enseñar algo más grande que debe de darnos regocijo. Ese sacrificio, esa muerte, quita el pecado. Amén. Y lo quita de usted delante de Dios. Y alguien dirá, ¿cómo? Si yo lo sigo siendo bien como ser humano. Sí, pero como yo reconocí que soy pecador, que no puedo acercarme a Dios por mis propios méritos, la muerte de Cristo quita mi pecado y el suyo. Amén. Y lo dice la Escritura. Para que todo eso pudiese darse, era necesario un sacrificio. Ese sacrificio era el derecho que teníamos nosotros por causa del pecado. Pero ¿sabe quién tomó nuestro lugar? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo tomó lugar suyo y mío. Y Él se hizo pecado sin tener nada que ver con el pecado, por causa del amor que nos tiene. Mire qué lindo es Dios. Esas son promesas que encontramos en el pacto nuevo dado por nuestro Señor Jesucristo. Y por ello dice así: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así por las cosas celestiales mismas, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Se recuerda que se nos había enseñado que el pacto antiguo se necesitaba siempre la muerte de las víctimas para purificar aquellas cosas que eran sagradas para nuestro Dios en ese tabernáculo. Pero era necesario inmolar una víctima, inmolar a alguien inocente. Esos eran los corderos, esos eran los machos cabríos. ¿Qué tenían que ver los machos cabríos? ¿Qué tenían que ver los corderos con el pecado de nosotros? Ninguno. ¿Quién pagaba el pecado simbólicamente? Los corderos. Y ellos eran los que habían pecado. ¿Quiénes eran los que habíamos pecado? Usted dijo. De esa misma forma se purificaban aquellas cosas. Pero las celestiales necesitaban ser purificadas. Y alguien podría decir, por lo que está escrito en el versículo 23, pero ¿cómo las cosas celestiales fueron contaminadas? Bueno, la ley de Dios, los mandamientos de Dios, ¿de dónde vinieron? ¿Vinieron del hombre o fueron establecidos por nuestro Dios? Fueron establecidos por nuestro Dios. Entonces, esos mandamientos que son establecidos por nuestro Dios y que la palabra misma nos llama a amarlos, a estar sujetos a esos mandamientos, eran divinos, eran celestiales o no. Pero ¿cuántos fueron? ¿A causa de qué? Posiblemente no es que los mandamientos se hayan ensuciado. Fuimos nosotros con el pecado, cuando no los obedecimos, que las cosas celestiales que las habíamos hecho nosotros, las habíamos hecho inmundas nosotros. El mandamiento, dice la Biblia, que es correcto, pero el mandamiento fue dado ¿desde dónde? Desde el cielo. ¿Y cómo es que el mandamiento, si fue dado desde el cielo y el hombre no lo obedece? Entonces, hermano, necesitaba que un sacrificio por ese mandamiento santo
fuese necesario para que con su muerte y con su sacrificio, todo eso celestial, usted y yo pudiésemos tener derecho. ¿A qué? A poder tener acceso a Dios. Pero se necesitaba un sacrificio. Ahí está la muerte de Cristo. Para eso Él murió, para purificarnos, dice la palabra de Dios, y para que esos mandamientos que nosotros mismos, hermanos, con nuestro carácter y nuestra naturaleza terrenal y pecaminosa, habíamos ensuciado nuevamente en el sacrificio de Cristo, todo eso está purificado. Dice el 24. ¿Y cómo es que fue purificado si en el tiempo en el cual Cristo vino, fue crucificado en un madero? Pero Él no fue inmolado en el lugar donde fueron inmolados los corderos y los machos cabríos, porque para inmolar la víctima se llevaba el cordero, se llevaba el macho cabrío. ¿A dónde, hermano? Al tabernáculo. Ahí se sacrificaba. Y la sangre que vertía de ese sacrificio, venía el sacerdote, entraba hasta el lugar santísimo con la sangre de una víctima que no debía nada. Esa víctima, hermano, servía ¿para qué? Para ofrecer sacrificio, para ofrecer ofrenda de paz, para que con ello simbólicamente se purificara aquel lugar. Pero para eso se sucedía una vez al año. Pero Cristo no entró en ese tabernáculo. Lo dice claramente la Escritura. Sino que ¿a dónde? Dice el versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. O sea, no entró Cristo a ser sacrificado en ese lugar. ¿Sino a dónde? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros. Aleluya. Si aquel sacerdote se presentaba al cielo o a un tabernáculo hecho de mano. El sacerdote humano se presentaba a un tabernáculo hecho de hombre, ¿verdad? Pero Cristo no. Cristo fue crucificado y con su sangre, hermano, y con su muerte, ¿a dónde entró? Al cielo mismo, dice. ¿Para qué? Ahí dice, para presentarse, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora. Vaya, ¿y para qué? Por nosotros, para interceder, hermano. Amén. Mire, qué bendito, ¿verdad? Que aquí el hombre, nosotros los seres humanos podemos decir, hermano, existe la famosa absolución de pecado, ¿verdad? Que el hombre le dice, tus pecados te son perdonados. Pero ¿sabe quién dice eso de usted en el cielo? No lo dice un pastor, no lo dice un sacerdote terrenal, lo dice el Hijo de Dios, hermano. Si Él dice que usted está limpio de pecado, es porque Él quitó el pecado de usted. ¿Cuándo? Cuando murió en la cruz por nosotros. En ese momento que usted pone la fe en Cristo Jesús, ¿cómo lo ve Dios? Ya no lo ve pecador. Porque usted ha puesto la confianza en el Cordero que quita el pecado del mundo. Y lo dice, y allí se presentó Dios para perdonarnos nuestros pecados. Por eso usted no debe de dudar y decir, hermano, yo no oro a Dios porque yo soy muy pecador y Dios no me oye. Eso es mentira. Dios sabe que usted y yo somos pecadores. Por ese pecado envió a su Hijo a morir por nosotros. Y es esa la razón principal por la que debemos de aceptarlo y vivir para Él. Porque es eso mismo, cuando el hombre rechaza esa bendición, es que el hombre se condena. Pero cuando aquellos reciben, hermano, son receptores de los beneficios dados en la muerte de Cristo Jesús, es en ese momento que Cristo se ha presentado ¿a dónde? Delante de Dios por nosotros, dice. Si el sacerdote se presentaba en un lugar, hermano, que era dedicado a Dios, no estamos diciendo que ese tabernáculo no servía en ninguna manera. La Biblia dice que era figura de las cosas venideras, de los bienes venideros. Y los bienes venideros, ¿saben cuáles representaban? Representaban la sombra de lo real. Pero lo real, ¿a dónde estaba? En el cielo mismo. Dios no habitaba en ese templo. Simbólicamente allí se había algo que representaba que allí estaba Dios, pero era nada más una sombra. Pero Dios en verdad, ¿dónde dice la Escritura que vive?
Vive en el cielo, allá está su trono, ¿no, iglesia? Porque Él es santo. Entonces, allá está el verdadero tabernáculo. Allá se necesitaba que usted y yo fuésemos presentados como sin pecado. ¿Y cómo podíamos hacer eso? ¿Cómo podíamos lograrlo? Ninguno de nosotros puede. Fue necesaria la víctima. ¿Y quién fue la víctima en este caso? Jesucristo. Jesucristo le sustituyó a usted y a mí. Y no se presentó en un tabernáculo hecho de mano, dice la palabra de Dios. Dice que Él se presentó en el cielo mismo, lo dice el versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces. Aprendamos esto. Por eso es que usted y yo como iglesia no debemos estar crucificando a cada rato a Jesucristo. Una sola vez fue su sacrificio. Una sola vez. El sacerdote terrenal, ese era el que cada año ahí tenía que estar sacrificando víctimas. Pero Cristo no. ¿Por qué? Porque Él no entró en primer lugar en un lugar terrenal. Él entró en el cielo mismo después de la resurrección. Cuando Cristo fue ascendido, dice la Escritura que después de haber sido resucitado, convivió con sus discípulos, sí, pero también dice que fue alzado al cielo mismo. Allá se presentó Él, allá vive Él y está sentado, dice la Escritura. Y ya no hay necesidad de que Él vuelva a venir a morir por nosotros, porque ya lo hizo una sola vez. Porque Él sí quitó el pecado de la humanidad por medio de su sacrificio para los que creen. Esa es la razón por la que el mundo se condena. Porque Cristo habiéndose dado, habiéndose entregado por nosotros los pecadores, cuando yo le rechazo, ¿el que estoy rechazando? Todos estos beneficios. Cuando alguien rechaza la gracia, por eso es que en el capítulo 10 se nos va a advertir de eso. ¿Qué queda más por nosotros, hermano? Si no aceptamos el perdón dado por pura gracia de parte de Dios, ¿qué queda? Ya no queda nada. Cristo fue entregado una sola vez, dice. Y murió una sola vez, dice el 25, y no para ofrecerse muchas veces. ¿Cada cuánto se sacrificaba en el lugar santísimo la víctima? Cada año. ¿Era repetitivo o no? Eso mostraba que ese sacrificio solo era simbólico. No era perfecto, porque no podía cambiar la mente y la conducta del hombre. Lo hemos explicado muchas veces. Ninguno de esos sacrificios, ni aún la del mismo sacerdote. El mismo sacerdote necesitaba sacrificar a un cordero para perdón de sus propios pecados. ¿O no, iglesia? La Biblia lo dice. Ahora vea lo que dice el 25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año. ¿Con qué sangre? No era de Elba. ¿Y por qué era necesario que se derramase la sangre? Porque la vida del hombre y la vida misma de todo ser vivo, ¿en dónde está la vida de nosotros? En la sangre. ¿O no? En la sangre. Entonces la sangre era necesaria para la expiación. Cuando dice expiación, para que el pecado, hermano, fuese borrado de mí, quitado de mí, se necesitaba lo que se conoce como el propiciatorio, algo que cumpliese las normas o los requisitos establecidos por Dios para que yo fuese perdonado los pecados. Vale, se necesitaba que hubiese muerte de una víctima sin mancha. Entonces dijeron, entre los hombres no hay ninguno. Agarraban al cordero, agarraban al macho cabrío y lo sacrificaban simbólicamente. Ahora Cristo fue ese cordero. Y su sangre fue con la que entró, pero no en el lugar de los hombres, sino que dice la Escritura en el versículo 25, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. Cristo no. Cristo entró en el cielo y no sacrificó a nadie. Él se sacrificó por nosotros, los que deberíamos de haber sido, los que teníamos que haber pagado ese pecado. ¿Qué dice el 26? De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces. Ponga atención a esto. Si existiera ese pequeño dibujito que tenemos a este lado, a su lado es a mano derecha.
dibujado en esa pizarra. Si Cristo hubiese sido sacrificado allí, todavía tendría que venir cada año, ¿o no, hermano? Porque Él entró a ese lugar terrenal, pero Él no entró allí, Él entró al cielo. Ya no se necesita entonces sacrificio. Ya no. ¿Era necesario un sacrificio perfecto? Sí. ¿Y quién lo cumple? Solo nuestro Señor Jesucristo. Veamos por qué. 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. ¿Por qué desde el principio del mundo? Vaya, hagamos un análisis de la historia del pecado en la vida del ser humano. ¿Desde cuándo hay pecado? Pongamos atención. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde Eva. ¿Y Eva quién fue? Fue parte de la primera creación, desde Adán. Entonces, el pecado existe en la humanidad desde que se creó. Nomás fue creado, el hombre le falló a Dios. Desde entonces se necesitaban, ¿qué, hermano? Sacrificios. Aunque fueron establecidos después, ¿verdad? Por la ley. Pero por eso claramente la Escritura nos está diciendo, se necesitaba que hubiese un sacrificio como el de Cristo. Sí, pero si hubiese sido un sacrificio como el que la ley presentaba, desde el principio del mundo, todos los años tenía que haber venido Cristo a morir por los pecadores de todos los años, ¿verdad? Pero no, dice que Él, como no entró en ese lugar, que solo representaba simbólicamente, o era una figura, o era una sombra de lo que verdaderamente es el cielo, Él entró en el cielo. En el versículo 26 dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, quiere decir en esta época, la palabra consumación de los siglos no dice el fin del mundo. Muchos se equivocan. Cuando se dice el fin de los siglos se está diciendo el fin del mundo. No, no es el fin del mundo. Es la consumación de los tiempos, quiere decir. O sea, en los tiempos futuros. Esos tiempos futuros ya vinieron cuando Cristo ya murió. En los siglos se presentó, en la consumación de los siglos, quiere decir en la edad última de la creación, ¿verdad? En la parte última de los tiempos, que dice, se presentó una vez. ¿Cómo? Para siempre. Vaya, necesita usted que se le sacrifique un cordero para que le perdonen los pecados. Necesita dar una ofrenda económica para que le sean quitados los pecados. Va, que esas son falsas doctrinas. Que la gente ocupa la misma Biblia para engañarlo. Ay, hermano, para que le perdonen esos pecados necesita dar una buena ofrenda, hermano. Eso es mentira, hermano. Esa es la mentira más grande. Ya se presentó una ofrenda grande y preciosa por usted y por mí. Tiene nombre, se llama Jesucristo. Esa ofrenda reunía todos los requisitos que demandaba Dios, el Ser Supremo, el Eterno, el Santo, en donde no puede penetrar el pecado, hermano. Él demandaba santidad. Solo la podía cumplir alguien. ¿Quién? El Hijo mismo de Dios. Esa es la mejor ofrenda que se dio por usted. Y hoy usted, gracias a esa muerte, a ese sacrificio, es que ahora usted puede decir, yo soy escuchado por Dios. Pero si usted es un miserable pecador, hermano Luis, sí. Si esa fue la causa principal por la que se presentó la mejor ofrenda. Pero no para que yo siga pecando, sino para dar a entender de que este hombre miserable jamás podía ser escuchado por Dios. Aunque hiciese 41, aunque fuese a vigilia, aunque hiciese un montón de cosas, hermano, nada de eso me era posible sin Jesucristo. Amén. Por medio de Cristo puedo presentar una oración. Por medio de Cristo puedo presentar un ayuno. Por medio de Cristo puedo presentar una vigilia. Pero sin Cristo, ¿dónde quedan las vigilias? ¿Dónde quedan los ayunos? Por gustos. ¿Por qué? ¿Cómo me ve el Señor? En pecado. El pecado es el que necesita ser quitado. ¿Y cómo se quita el pecado? No se puede. ¿Qué dice el profeta? Aunque te laves con lejía y jabón. Ese es el problema del hombre. El problema del hombre era ese que dice el profeta Jeremías.
Aunque te quites, te laves por completo con lejía y jabón, el pecado allí va a estar latente. Se necesitaba una ofrenda que quitar el pecado delante de Dios. La sangre de Cristo, el sacrificio perfecto. Y lo dice el versículo al final: se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. O sea, Él se entregó para quitar de en medio. Aleluya. O sea que delante de Dios ya no ve el pecado de todos nosotros. Para cuando esto sucede es cuando usted y yo nos hemos arrepentido. Mientras no. Porque si no hay arrepentimiento es que no reconocemos que somos pecadores, reconocemos que son nuestros propios méritos, reconocemos que por la religión, es que la religión que yo profeso es la que me hace estar cerca de Dios, es que yo oro mucho, hermano, y por eso estoy cerca de Dios. No es eso lo que me acerca a Dios, es su muerte, es su sacrificio. Si yo creo eso, voy a proceder al arrepentimiento. Es eso lo que me va a llevar a mí. ¿Quién soy yo, verdad? Para que Dios me escuche. Mejor me arrepiento de estas cosas malas que he hecho. Pongo mi fe y mi confianza en Cristo Jesús, que fue el sacrificio perfecto para mí. Es eso lo que me tiene a mí, me da a mí seguridad. Ahora dice el versículo 27. Y de la manera que está establecido. Esto ponga mucha atención. Es el problema grave de la humanidad. Que está establecido. Vamos a ver dos cosas que están establecidas. Que no pueden ser, son principios que no pueden ser violentados, son principios que no pueden ser cambiados, que aunque el hombre quisiera y se esforzara, hermano, evitarlos, ya está establecido, dice. Quiere decir, nadie lo puede quitar. ¿Y qué es lo que está establecido? En el versículo 27 vamos a ver dos elementos establecidos por Dios. Y de la manera que está establecido para los hombres. Lo primero. ¿Cómo? Que mueran. Es inevitable mi muerte. Es inevitable también la suya. Es inevitable que yo muera. Inevitable. Un día voy a perecer, voy a morir. ¿También usted? No diga, ay, ya se va a morir el pastor. ¿También usted? O ya van a decir, oigan, el hermano les está diciendo que se van a morir. También los vecinos. Es inevitable. Amén. Está establecido. Lo peor es que no sabemos cuándo. Claro, nosotros quisiéramos ser como grandes futbolistas, ¿verdad? Y evadirlos, esquivar la muerte. No se puede. No se puede. Estas son las palabras que Dios ponía en el hermano Alberto cada vez que Dios le ponía a predicar aquí. Y se recuerdan de eso, ¿verdad? Él decía, cuando digan Alberto, ¿en qué estaba pensando el hermano? En esto que ya estaba establecido. Ahora él ya lo vive. A nosotros nos duele no tenerlo entre nosotros, pero esta seguridad había en su corazón. Y un día quizás también yo, y quizás también usted, ¿está establecida la muerte para mí? ¿Para todos los hombres? Sí, privilegiados aquellos que serán testigos del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo oro para que eso llegue a suceder. ¿Cuántos oramos para que cuando Cristo venga, estemos vivos todavía? Yo quisiera que eso sucediera. Solo ser transformado, ¿verdad? Y no pasar por ese proceso. ¿Cuántos quisieran ver eso, hermano? Pero no sabemos si en verdad, hermano, seremos. Pablo tenía esa fe en su corazón. Él cuando puso en su primera carta a los tesalonicenses, él decía, ¿verdad? Y nosotros que estemos vivos. Porque él consideraba la venida de Cristo que iba a ser ya. Y él decía, ojalá que cuando Cristo venga yo esté vivo. Y solo seremos, ¿qué? Transformados, decía él. Por eso no tenga tristeza vuestro corazón, decía. Como los otros que no tienen. Aleluya. Pero usted y yo tenemos esperanza. Amén. Sí, amén. Les está hablando de esperanza y les está hablando de la muerte, dirá alguno. ¿Qué contraste más raro el que está explicando el hermano? Bueno, la escritura lo dice. Está establecido a los hombres que mueran. ¿Cuántas veces? Ese es el problema. Que así como una sola vez el hombre muere, también era necesario que el sacrificio perfecto fuera solo una vez. ¿Era el sacrificio imperfecto entonces de los sumos sacerdotes del antiguo pacto? Claro que sí.
Por eso era que a cada año estaban, ¿qué? Haciendo ese sacrificio. Pero el de Cristo ya fue una sola vez. Y como la muerte para los hombres había sido establecida así, también el sacrificio de Cristo, un solo sacrificio, hace perfecto todas las cosas. Dice el versículo 27, y de la manera que está establecido. Por eso usted no le debe de temer a la muerte. Por eso que cuando apaguen la luz en la noche y no diga, ay, si hoy me muero, hermano, no esté pensando esas cosas, porque para mí, dijo el apóstol Pablo, el morir es ganancia. No tenga miedo cuando venga la oscuridad, cuando oiga esas cosas. Está establecido, es inevitable. Por más que, ay, yo no me quiero morir, yo no me quiero morir. ¿Usted cree que eso va a hacer que Dios haga que yo no me muera? ¿O no es cierto, hermanos? No andemos pensando en eso. Viva cada día como que si es el último día de su vida, como que si ese día Cristo va a venir por usted, para que cuando Él venga o cuando muramos nos encuentre como, hermanos, creyendo esta palabra. Así debemos de vivir. Es por ello, hermano, que somos llamados a creer en Cristo Jesús, porque un día vamos a morir. Pero no solo está establecida la muerte, sino también un segundo elemento enseñado en el versículo 27. ¿Cuál es el segundo elemento, hermano? El juicio, gloria a Dios. Vaya, y esto es lo que quiere enseñar el Señor en esta carta. Que decía, en un juicio, ¿a qué se va a un juicio? Se va a deliberar si usted y yo somos culpables o no. Un ejemplo, si este fuera un tribunal, yo fuera el acusado, aquí habría un juez y había una parte que me acusa. El juicio está establecido ya, pero en el juicio, ¿qué se va a decretar? O se va a decretar que soy culpable de lo que se me acusa, o se va a decretar que soy inocente. Eso entonces, ¿hay un juicio de parte de Dios para la humanidad? Sí. Así como está establecida la muerte. Aunque aquí no nos pase nada, pecamos, fumamos, fornicamos, adulteramos y todas esas cosas, el mundo así dice, nada nos pasa. Pero hay un juicio. Está establecido. No se lo puede evitar nadie. En eso deberíamos de pensar. Y como aquí no le pasa nada al hombre, sigue pecando. Sigue fumando, sigue matando, sigue extorsionando, sigue robando, sigue haciendo mil y una cosas. Ahí dicen, y para que no nos estén diciendo nada, callémosle la boca a aquellos que predican, matémoslos, pueden matarnos, pero de ese juicio no se libran. Y en ese juicio, conocido como el juicio del gran trono blanco, ¿sabe para qué es ese juicio? Ese juicio es para establecer si usted es culpable o no. Pero como acaba de decir que para los que creemos en Cristo, la culpa del pecado, ¿qué decía al final del versículo 26? ¿Alguien lo puede leer? Para quitar Aleluya. de medio del pecado. ¿Para qué? Para quitar de en medio el pecado. Para eso sirvió el ¿qué? El sacrificio de Cristo. Para que cuando llegue esa muerte, para que cuando llegue ese juicio, el pecado a los creyentes, ¿cómo dice que le será? Le ha sido quitado. Pero si yo no acepto a Cristo, si yo no creo en ese sacrificio, si para mí esto es locura, ese pecado es carga mía o no. ¿Llegará el día de mi muerte? Sí. Llegará el día del juicio también, ¿verdad? Vaya, y en ese juicio el pecado por Cristo ya fue quitado, pero como yo no creí en Él, ese pecado ¿dónde está? No está en la muerte de Cristo, sino que es mi culpa. Ponga atención a eso. Ese es el problema de no creer en Cristo. El problema es que va a llegar esa muerte, va a venir ese juicio, y en ese juicio había un abogado que me defendía, había un sacrificio que me quitaba el pecado, pero como yo no creo, ¿verdad? Entonces ese pecado ¿a dónde está? Es mi culpa. Esa es la razón por la que los hombres se condenan. Por eso es que San Juan en el Evangelio dice claramente, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué? Vaya, ¿cuál es la condenación? No creer.
¿El qué? Ese sacrificio. El que cree, dice también en otra parte, en el mismo Evangelio según San Juan, el que cree verá la vida eterna, pero el que no cree, la ira, dice, de Dios está sobre él. ¿Por qué la ira? La ira de Dios está sobre el pecado, ya lo leímos. La ira de Dios estaba sobre mí. La ira de Dios estaba sobre toda la humanidad por una razón. ¿Cuál? El pecado. Entonces necesitaba que se quitara esa ira de Dios. ¿Cómo se quita? Solo un sacrificio. Se necesitaba entonces derramamiento de sangre. Se necesitaba una muerte. Esa fue la muerte de Cristo por usted y por mí. Esa muerte, hermano, es la que libra al hombre del pecado. Es esa muerte la que dice el versículo 26 al final, para quitar de en medio el pecado. Porque ya está establecido que venga la muerte, ya está establecido que venga el juicio. Y solo un sacrificio podía quitar el pecado. ¿Saben que Dios estaba enojado contra el hombre? ¿Sí? Claro que sí. Y bien enojado. ¿Cuál era la razón? El pecado. Bueno, ¿y Dios cómo? ¿Qué pasa de parte de Dios para con el pecado? La ira de Dios se enciende. ¿Sí o no? Se enciende. Cuando Cristo murió, ¿sabe qué pasó? La ira de Dios fue desatada sobre quién. ¿Ah? ¿Saben que se oscureció cuando Cristo murió? Porque toda la ira de Dios, hermano, cayó sobre quién. No, sobre Jesucristo. Sí, hermano. La ira de Dios fue la que mató al Señor Jesucristo. Una razón, ¿cuál fue? El pecado suyo y mío. Por eso es que Jesús murió y dice que cuando Él fue crucificado se llenó la tierra ¿de qué? De tinieblas. ¿Por qué razón? Dios no quería ver la muerte de su propio Hijo porque era su ira misma, hermano. Es por eso que usted y yo somos salvos. Mire, hermano, esa ira estaba sobre usted y sobre mí. Esa culpa es mía o no, hermano. Pero Cristo la quita cuando Él muere. Esto es lo precioso del Evangelio, iglesia. El Ser Supremo demandaba santidad, ¿o no? Pero el hombre estaba lleno de pecado. Miraban a Luis Granado, una gran lista de un montón de pecados, hermano. ¿Qué se merece Luis Granado? La ira de Dios sobre él. Amén, hermano. Aparece Cristo y dice: yo quito que la ira me caiga. ¿A quién? A Cristo le cayó la ira. Alguien dirá que estoy hablando de... No, esto es verdad, hermano. Se necesitaba una víctima. Cuando los corderos eran ¿qué? Degollados, era porque estaban pagando. ¿Qué culpa tenían los corderos? Volvemos a eso mismo. Ninguna. Eran como inocentes, ¿verdad? La ira de Dios para perdonar el pecado venían y mataban los corderos. Porque dice que para entrar a ese lugar se necesitaba una santidad. Ese lugar era nada más simbólico. Se tenía que sacrificar una víctima inocente que no hubiese pecado, y la única víctima inocente no eran los hombres, porque los hombres estaban llenos de pecado. Agarraban un cordero y de esa forma podían entrar al lugar santísimo una vez al año. Lo acabamos de leer, ¿verdad? Pero Cristo no entró a ese lugar terrenal, entró al cielo, porque pagó todos nuestros pecados en esa muerte, hermano. Así es que siéntase libre de pecado. Amén. Entonces se puede decir: yo estoy libre de pecado. Yo estoy libre de pecado. Gracias al sacrificio de Cristo. Amén. Alguien va a decir: el hermano nos ha puesto a repetir. No, esta es una realidad. Amén. Usted y yo somos sin culpa hoy gracias a la muerte de Jesucristo. Amén. Cuando la muerte venga, que ya está establecido, y cuando venga el juicio, es ese sacrificio el que le dice: vaya, usted está escrito en el libro de la vida. Ese libro de la vida, ¿cómo tiene derecho? Por medio de Cristo Jesús. Terminemos, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados. ¿Cómo? De muchos. ¿Y esos muchos quiénes son? Usted y yo, hermano. ¿O no, iglesia? Ah,
¿son esos pecados los que Cristo pagó o no, hermano? ¿Fue la ira de Dios sobre Cristo? Sí, hermano. Claro que sí. Fue la ira de Dios, hermano. Se estaba satisfaciendo el qué? La santidad de Dios en un sacrificio. Y fue ofrecido, dice, una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aquí es una esperanza de bendición para el que cree en Él. Y aparecerá por segunda vez. Cuando dice aparecerá por segunda vez, por eso le decía que no está hablando del fin del mundo. Cuando Cristo venga, ya no va a aparecer como cordero. Aparecerá como rey y juez. ¿O no, iglesia? Vendrá que a reinar, dice. Aparecerá por segunda vez. ¿Y tendrá algo que ver con el pecado Cristo en esta segunda venida? No, ya no. ¿Qué más dice el versículo 28? Por esto termino. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar. Aquí esta parte hay que explicarla. Cuando dice para salvar a los que le esperan, entonces, ¿cómo es que los creyentes dicen que son salvos? Porque puede aparecer ese cuestionamiento. La salvación suya y mía está dedicada en 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Cristo vino y murió para perdonarme el pecado, y con su muerte perdonó tiempo pasado. Y para perdonarme me declaró como justo. ¿Pero cómo? Por Él. Ahí aparece la salvación para justificación. Él me salvó ya. ¿Cuándo? Cuando murió en la cruz, en tiempo pasado, no, hermano. Allí que me justificó. ¿Soy salvo? Sí. ¿De mis pecados? Sí. Pero también en el presente, el Señor me está santificando. Esto es cuando usted y yo toca el pecado a la puerta. Hey, vamos a pecar. Aparece la santificación. No vayas. Yo morí por ese pecado. ¿Qué es eso? Esa es la santificación. Esa es la salvación presente. Cuando usted está evitando el pecado, cuando usted la nueva naturaleza implantada en usted por medio de Cristo Jesús. Ahora a la noche va a llegar alguien. Hey, vamos a matar al vecino. ¿Cuántos van a ir a matar al vecino? ¿Por qué? Si no es malo, si el vecino de todos modos le echa la basura a la puerta de su casa, hay que matarlo. ¿Qué está sucediendo ahí, hermano? La santificación, la salvación de qué. No, ¿cómo yo voy a matar si por esos pecados Cristo me murió en la cruz del Calvario? ¿Qué está pasando? Usted está siendo como santificado. Está siendo apartado. Estoy poniendo un ejemplo. No está diciendo que el pastor está mandando a matar a los vecinos, no. Puede aparecer cualquier otro pecado. Vamos a robar, vamos a adulterar, vamos a fornicar. O esas cosas son extrañas. Esas son las que día con día el enemigo nos invita, ¿o no? Pero ¿qué aparece allí? La salvación presente, que le dice: ¿y vos para dónde vas? ¿Eso cómo se llama? Santificación. Antes de iniciar, nuestra hermana Adela hablaba conmigo y me decía: mire, antes aquello y lo otro. Ahora dice antes. Porque ha habido ¿qué? Una transformación. Porque en ella se ha dado un antes y un después en su familia. ¿O no? Si a la hermana la invitan a algún tipo de pecado, ahí aparece la santificación. Hermana Adela, ¿para dónde va? Sin necesidad que el pastor ande ahí, ¿o no? El mismo Cristo que está dentro de su corazón, la naturaleza nueva, está ¿qué? Santificando la vida de la hermana. Y su cuerpo, hermano, que fue creado, que es de esta naturaleza pecaminosa, ahora está siendo entregado a Dios, está santificado. ¿Esa salvación es presente o no? ¿Cuál es la salvación futura de la cual está hablando el versículo 28? De la condenación, del juicio eterno, de la condenación eterna, de que por causa de haber pecado no acepté a Cristo, sería arrojado ¿a dónde? Al infierno. Esa salvación también es segura para aquellos que le esperamos, dice. Pero para eso solo hubo una necesidad y fue cumplida. ¿Cuál fue? La muerte de Jesús.
¿Aparecerá Cristo nuevamente? Sí, pero ya no como un cordero, sino como el Rey. Y el Rey ejerce justicia. ¿O no, Inés? Amén. Y el Rey ya no tendrá nada que ver con el pecado. No, ya no. Si en ese momento aparece Cristo y hay pecado en mí, es culpa mía. ¿O no, hermano? Amén. Ya no es culpa de Dios. ¿Porque Él quiso quitar el pecado o no? Sí. Pero ¿quién no lo dejó? Yo. ¿Por qué? Es que todavía no estoy muy joven. Es que eso de la iglesia, eso de Cristo no me gusta mucho. Pero seré hallado como. Él ya no tendrá nada que ver. Ya no me va a dar una segunda oportunidad. Ya no, porque ya la dio. Eso es lo que quiere decir el versículo 28 cuando dice, ya no tendrá nada que ver con el pecado. Ya tuvo que ver con el pecado un día. Cristo tuvo que ver con el pecado, sí, pero no porque lo haya cometido, sino que se hizo por nosotros pecado. Él tomó el pecado suyo y mío y lo pagó en la cruz del Calvario. Ahora, ¿cuándo es que entonces los hombres se condenan? Cuando rechazan eso. Pero gloria a Dios por usted y por mí que estamos aprendiendo por medio de la palabra de Dios que el pecado ha sido quitado. Cualquier pecado le es perdonado si usted cree en Cristo Jesús. Amén. Pensamientos impuros son perdonados. Actos impuros son perdonados. Pecados macabros, si el hombre cree que Cristo se los perdona y se arrepiente, claro que son perdonados. Pero para que eso suceda se necesita algo. Creer en el Salvador y reconocer que eso no es correcto. No significa, hermano, el evangelio muchos lo confunden. Como Cristo me perdona los pecados, pues peco y me arrepiento. No, eso no es. Eso es tomar por inmunda la sangre del sacrificio hecho ya. Esta es oportunidad para aquel que ya pecó y dice, y el Señor sí te perdona, pero quiere algo: arrepentimiento. Y eso solo lo da el mismo Señor Jesús. Cuando en tu corazón dice, esto que has hecho es malo, te estás compungiendo, te estás sintiendo culpable, bien por ello, pero da el segundo paso. Cree que Cristo te perdona y no vuelvas a pecar, como dijo el Señor Jesús. No vuelvas a caer en que ese pecado vuelva a dominarte. Entreguen su vida a Cristo mejor, porque Él perdona nuestros pecados. Aparecerá el Señor, pero ya no para morir por mis pecados. Si me halla en pecado, si no me arrepentí, no habrá excusa. Y ese pecado estará en mí y es culpa mía, ¿sí? Porque Él quiso quitarlo, pero no lo quiso. Alguien dice, ustedes predican un evangelio fácil. En pocas palabras, ¿sabe qué es? El pecado es una carga. Eso es como que yo vaya, hermano, con una carga que nunca me la puedo quitar. Yo solo. A donde voy va conmigo mi carga. Pero viene Cristo y toma esa carga. Pero si yo no se la doy, yo la voy a seguir cargando o no, hermano. ¿Esa carga cuál es? La culpa del pecado. Cuando yo no se la doy, Él quiere quitarme la verdad. Si a mí se me quiebra la columna por la carga, es culpa de Cristo. ¿De quién es? Es de nosotros. Es como que yo vaya en la calle, ¿verdad? Y me vean los hermanos. El hermano ya no aguanta, ayudémosle. Pero yo no quiero que me ayuden. Los hermanos hasta me quieren quitar la carga o no, hermano. Pero yo no me dejo. No, hermano, yo aguanto. Y así casi doblándose los pies, ¿verdad? Eso es lo que Cristo hizo, hermano. Cuando yo me niego a que Él me quite, entonces ¿qué queda? Ya nada. Hemos aprendido algo con ese estudio, hermano. Amén. ¿A causa de qué soy salvo? Por la muerte de Cristo Jesús. ¿Por qué fueron perdonados mis pecados? Por la muerte de Cristo Jesús. ¿Por qué tengo acceso ahora al cielo? Por la muerte de Cristo Jesús. Por eso ya no debo de vivir para el pecado, sino vivir para Cristo. Para que cuando venga la muerte no me sorprenda en pecado. Para que cuando venga el juicio no sea hallado culpable, porque hubo alguien que pagó mis pecados, los clavos, el madero, la sangre vertida allí. Fue el precio que se pagó
por todos aquellos que creen en Cristo Jesús. Dejémonos aquí, hermana iglesia, vamos a orar para finalizar. Que Dios bendiga la vida de todos nosotros. Recuerden, el pecado fue clavado en la cruz del Calvario. Ya no lo cargue, ya no le haga caso. Ese pecado conduce a la maldad, ese pecado conduce a la maldición y lo peor de todo, condena. Pero Cristo, si nos entregamos a Él nos perdona. Pero ya Él quiere que vivamos